Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de donde nos encontremos. Mi nombre es Carlos Jara. Actualmente vamos a una nueva entrevista del proyecto Conciencia y Arte. En este momento nos encontramos con Vinicio Alvarado Narancas. Eh, y bueno, entonces Vinicio, primero por favor preséntate. Como muy bien te comenté, vamos a hacer una pequeña entrevista con unas preguntas, unas 12 preguntas por ahí, y vamos a ir conversando. Eso es más justamente la entrevista. Y ahorita dejo que te presentes tú. Ok, Carlos, muchas gracias por la invitación y pues muy buenas noches con todos quienes nos escuchan, quienes nos ven. Soy Vinicio Narancas. Bueno, mis dos nombres es Vinicio Abelardo Narancas Pirucha, mis apellidos. Tengo 28 años, soy de Ecuador, de la parte de la región amazónica, que pertenece a la provincia de Francisco de Orellana. Y mi comunidad se llama Shuaxaquín, que pertenece a la parroquia Dayuma. Dayuma es un nombre de una mujer guaraní, la primera mujer guaraní que cogieron para entrar en contacto. Entonces, ella falleció casi en el 2013 o 14, algo así. Entonces, pertenezco a esa parroquia. Actualmente soy dirigente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de aquí de Orellana, soy dirigente de jóvenes. También trabajo en una escuela fiscomisional donde dicto las áreas de ciencias generales, en una escuela bilingüe. Y también soy el coordinador general de nuestra Escuela Política Social y Ecológica, Chacas-Pibula, donde formamos a jóvenes de entre los 18 hasta los 35 años, con proyección de un verdadero liderazgo con identidad de cultura, de las tres nacionalidades que hay aquí en la provincia de Orellana, entre Quichua, Shuar y Guarani. Mucho gusto para poder compartir con ustedes aquí a sus preguntas. Listo. De hecho, mucho gusto, bueno, muchas gracias a ti por podernos justamente dar este apoyo, todo el interés de tu parte para el proyecto de Conciencia y Arte. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, Vinicio. Creciste en una comunidad amazónica donde los jóvenes no tenían voz ni voto. ¿Cómo fue ese proceso personal de pasar de ser escuchado por primera vez a convertirte en un líder reconocido en tu comunidad? Como ya había mencionado en la entrevista anterior, desde niño le decía que era muy callado. Entonces ese silencio considero que para mí era todo un aprendizaje y también sabiduría de ver, analizar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, al terminar la secundaria hubo la oportunidad de eh, al terminar la secundaria, te había dicho que terminé la secundaria con un apoyo económico por parte de unos misioneros donde nos brindaban capacitaciones de un poco de identidad cultural, de valores humanos y todo eso. Entonces, fue un espacio donde yo empecé a compartir con otros jóvenes, pero entre jóvenes, ¿no? Así, en confianza entre jóvenes, pero de ahí así ante la comunidad, entre otros espacios, no. Y como terminé la secundaria, pasé a trabajar como docente. Te había contado que mi primer reto fue la primera reunión que tuve con los padres de familia, porque eran muchos más grandes que yo y yo con 19 años. Y como soy bajito también, entonces dije, bueno, iniciaremos así. Bueno, eso fue mi primer reto, pero al ingresar a la escuela Chacas eh, nos reunimos con jóvenes de, como le dije, desde 18 hasta 35 años y pues en realidad creamos esta escuela donde todos aprendemos. Nuestros maestros también vienen a aprender de nosotros y comparten lo que ellos han aprendido porque muchos de los maestros que tenemos, biólogos, antropólogos, todo eso, ellos han estudiado mucho teóricamente y sus prácticas lo han realizado donde por poco momento tuvieron que irse, alejarse de sus comunidades para hacer sus estudios, pero nosotros desde niños vivimos en la naturaleza, convivimos con el agua, con los insectos, con el viento, el sonido, nuestra mitología, entonces tenemos todo el estudio de antropología que puedan hacer, de biología, nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces,
fue ese espacio donde me dio empoderamiento porque se podía escuchar a los jóvenes. Aunque hablen fuera del tema, siempre sé si está bien, hablen. Y los primeros coordinadores, que era un abogado, una antropóloga y unas hermanas, decían, bien, aplausos, habló. Entonces eso es la idea también que siempre llevamos con los estudiantes de primer año que llegan. eh, Al coger el micrófono tienen nervios de hablar, entonces el primer reto donde yo empecé a trabajar con ellos. Y entonces, como te había mencionado que yo al ingresar a esta escuela ingresé con una problemática, que claro que sí, yo no vine enviado por mi comunidad, yo vine por mi decisión propia y dije, este problema ahí en mi comunidad, por lo que te digo que en realidad nosotros preguntar de problemas en la comunidad, no sé, ¿qué quieres saber tú? ¿Qué vas a hacer? Entonces dije, no, mejor yo veo el problema en mi comunidad, llevo por mi comunidad, como hoy en día decimos que a los estudiantes tienen que certificarle el presidente de la comuna para que llegue a esta escuela así con más seguridad. Es por lo que ya tenemos proceso avance de esta escuela, ya se está haciendo reconocer a nivel regional, como te decía. Entonces, en ese entonces, cuando yo inicié así, digamos, por mi voluntad propia, no con el consentimiento de mi comuna. Entonces, y aquí y entonces cuando me fui a la reunión de mi comunidad, yo ya tenía que hacerme socio en mi comunidad a los 18 años, ya tiene que por obligación hacerse socio jurídico. Entonces ya tiene que colaborar puntualmente en mingas, en reuniones, asambleas, eventos, etcétera. Entonces ahí es donde que yo pedí la palabra, e incluso dije que presenté mi documento de que quiero ser socio y dije quiero ser socio y por esto, como ya tenía más o menos en claro en esta eh, estos temas que se han hablado, actividades que se han tomado en la comunidad que me han sorprendido, entonces quiero formar parte de ellos para seguir trabajando conjuntamente con ustedes. Y entonces así empezó mi proceso. Entonces, como seguía formándome y sigo formándome en esta escuela, toda esa incidencia que tenía aquí, pues viviendo acá. Y eso me llevó a tener autoridad, porque en realidad lo que yo decía desde un inicio no era escuchado, pero yo, o sea, el momento que sentí que ya me daban la oportunidad de hablar, yo decía lo que tenía que decir desde mi punto de vista que había estudiado aquí en la escuela Chacaspi Bula y también sé mis análisis. Pero justamente como yo digo, a veces los jóvenes tenemos la razón y eso han dicho comunidad, me han dicho a mí. El muchacho que parecía que es muchacho y nos decía toda la verdad, mira, caímos en este error, hubo este error. Entonces yo le decía, miren, ahí está. No, no, ¿cómo se dicen que son padres, que son abuelos, abuelas, y siguen cayendo en los mismos errores que hace cuando yo tenía los 8 o 9 años y yo veía? Entonces, el uso de razón de que yo fui ganando, eso fue la herramienta fundamental para yo tener fuerza, tener confianza de que ellos vayan confiándome y diciendo que no, dice la verdad, sabe lo que dice, viene desde una experiencia. Y entonces, eso que te puedo comentar y pues todo un proceso que hoy en día ya estamos en la federación, estamos en la escuela con la escuela Chacaspigula. Hoy en día estoy aquí o justamente en una reunión nuevamente con las pastorales indígenas que en sí, como vicariato, ciertas religiosas trabajan con los pueblos indígenas. Es importante estar aquí para escuchar a los catequistas que vienen de distintas comunidades, expresar lo que estamos haciendo como Escuela Chacaspigula, pedirles el acompañamiento de sus jóvenes, escuchar las problemáticas que hay, hacerles la propuesta que hay. Es la Escuela Chacaspigula, busquen sus jóvenes, acompañemos, seamos un equipo para que estos jóvenes vengan, no se retiren, de que tengan este espacio para ser escuchados en la comunidad. Entonces, ir formando estas redes. Entonces, estamos en este momento en esos espacios y abriéndonos a muchos espacios, porque en sí tenemos que dar todas las herramientas necesarias y buscar redes para hacer que los jóvenes lleguen con más confianza y que más jóvenes quieran llegar a formarse en esta escuela.
Qué genial, o sea, es toda una experiencia de vida mismo, ¿no? Desde los 19 años, imagínate enfrentarte ya a los padres mayores, luego ir creciendo justamente a través de la experiencia, del conocimiento que se va compartiendo desde la comunidad y hacia la comunidad, es increíble, la verdad. De hecho, eso respondió desde mi punto de vista la segunda pregunta, pero con todo te la voy a hacer igual, porque igual es quiero saber que en estos primeros años de docente que tuviste, que guiar a niños, dialogar con padres mucho mayores que tú, ¿qué aprendiste de esa experiencia sobre el poder de la educación para transformar realidades? Que lo sigues haciendo, ¿no? Que es justamente tal vez esto de liderar que me estabas comentando, pero quisiera saber qué crees tú que es lo más importante de toda esta experiencia que tuviste. Verás, mi primer año de experiencia, yo considero que la herramienta fundamental que yo tuve fue el escuchar a los padres de familia, a la gente que era mucho más mayor que yo. Entonces, como yo era joven, yo en realidad dije, nunca había trabajado como docente, yo fui sincero. Dije, voy a hacer mi experiencia con ustedes y quiero que ustedes también me ayuden, colaboren con los niños haciendo sus actividades, vengan en las reuniones, etcétera. Pero sobre todo también, digamos, la responsabilidad y la puntualidad me hizo ganar, digamos, fuerzas de confianza de los padres de familia hacia mí durante el primer año, porque yo desde muy chico ya decía, a mí me gustaba y me gusta ser puntual, de que vivamos bien en la comunidad, que en nuestra reunión no haya falta de respeto. Entonces yo, como mis papás me enseñaron eso, de, bueno, desde mi familia, entonces yo crecí así, entonces yo decía que también en mi escuela tiene que ser así. Entonces, desde la escucha y desde empezar a poner orden y siendo ejemplo de puntualidad, de orden, de respeto de parte de ellos hacia mí. Entonces hizo como que dijeron los padres de familia, este joven sabe lo que hace, habla lo que me han dicho, lo que me dijeron y hasta ahora me dicen. El profe habla como que si fuese nuestro abuelo, nuestro abuelito nos da tantos consejos y nosotros que somos mayores hemos tenido hijo y no entendemos muy bien la vida. Entonces, todo lo que dice el profe dice es toda la verdad. No sabemos vivir todavía como padres de familia, tenemos que ser más responsables. Y todo lo que dice es la verdad. Entonces, ellos se dicen así, entonces yo le digo, hablo desde mi poca experiencia que he tenido y también de las que he aprendido de ustedes, porque todo el momento que uno vive va aprendiendo de lo que hace, de lo que escucha, de lo que conversa. Entonces, creo que eso fue mi fortaleza, el escucha la responsabilidad y el ser ejemplo para ellos, ¿no? Y respeto también. Qué increíble. Y claro, no es como que de esta escucha que tuvieron también la voluntad, porque, bueno, me imagino, hay retos en docencia un poco más difíciles cuando hay justa, bueno, esta como que oposición de los padres muchas veces puede existir, pero me agrada que haya esta escucha mutuamente, porque eso genera justamente un crecimiento, ¿no? Una impulsación que esto ayuda, de hecho, a nutrir este espacio. Y de hecho, eso es un poco relacionado a nuestra siguiente pregunta, la escuela ecológica, justamente que nos has estado comentando, que ayudaste a impulsar, ha sido un espacio clave para formar líderes amazónicos. ¿Qué papel juega la educación intercultural en la defensa del territorio y la naturaleza? La educación intercultural bilingüe desde este espacio juega un rol del ejercicio de vivir la identidad cultural en este espacio. Porque como te mencionaba, los jóvenes que vienen a esta escuela
muchos de las señoritas a veces vienen unos quichuas, unos shuar, hablando súper que en términos como, digamos, como mestizos o bien maquilladas o con ropas muy Mm, distintas, incluso aniñadas, todo eso. Entonces, ok. siempre para nosotros es como que al verlo nomás ya sabemos de qué ambiente viene, ¿no? Pero en esta escuela, al empezar a vivir el primer día que se les dice, eh, hemos dicho, nosotros siempre en nuestra bienvenida decimos, bienvenidos ustedes que quieren cuidar la naturaleza, bienvenidos ustedes que quieren cuidar la vida, bienvenidos ustedes que quieren cuidar la cultura, bienvenidos ustedes que quieren cuidar el pulmón del mundo que es la Amazonía. Y de ahí empezamos con una introducción de lo que estamos viviendo y venimos para organizarnos cómo podemos hacer frente a estas amenazas que nos están matando día a día, contaminando nuestras aguas, el aire, etcétera. Entonces, les decimos así y empezamos desde la identidad cultural, digamos, con una pregunta: ¿quién es usted? ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Por qué venís? Porque la pregunta de por qué veniste aquí y todo eso. Entonces, se les hace una pregunta así, pero ya nuestros docentes ya empiezan a trabajar en base, ya tienen una clase planificada en base a esas preguntas, hacerles caer en la razón, ¿no? Y entonces, eso se vive aquí, netamente empezar desde el análisis de cómo vienen y cómo nosotros estratégicamente ya tenemos planificado para empezar a formar a estos jóvenes de una manera intercultural. Entonces, nuestros sabios, mira, hoy día estamos aquí, mañana tenemos la Guayusa Upina, donde vamos a decir cómo celebrábamos los Shuar, cómo celebraban los Quichua, cómo celebraban los Waorani y se relaciona y empezamos a vivir. Es un momento sagrado de la guayusa, es un momento de puntualidad y de atención y de escucha. Entonces, todo ese ambiente empieza a cambiarle la idea al joven. Entonces, eh, así durante el proceso el joven va cambiando de mentalidad o la señorita durante este proceso. Y entonces ahí es lo que nosotros justamente nos vamos formando, fomentando o digamos tomando el rol de la educación intercultural bilingüe, porque estos jóvenes, la mayor parte se preparan así y como nosotros dicen, la mayoría están queriendo estudiar educación intercultural bilingüe, porque saben, se dan en cuenta de que ellos son rescatados, así como yo. Yo rescaté mi identidad cultural, mi lengua, mi orgullo cultural, rescaté mi territorio porque yo al identificar, al sentirme bien identificado con mi identidad, yo, yo digo que mi cuerpo es mi territorio es mi cuerpo y siempre lo voy a cuidar como yo quiero tratar a mi cuerpo. Entonces, dicen, ¿y cómo podemos hacer para fomentar esta educación intercultural? Hacer que los jóvenes desde ya pequeños empiecen a tener esta mentalidad o sea, no ser, formarnos en el liderazgo para estar presente en organizaciones o tal vez más adelante tomar puestos políticos, sino que formamos, o sea, consideramos que el liderazgo es la base fundamental para que una persona pueda tener sentido de vida, pueda tener un horizonte y sepa a dónde quiere ir, quién es, quién es esa persona y cómo quiere llegar. Entonces, parte desde ahí, desde el liderazgo, hemos considerado. Entonces, formamos a nuestros jóvenes de esta manera y entonces es así como el rol importante de la educación intercultural bilingüe. Acá hay noches culturales, cada quien, los hermanos Guarani, ellos con su vestimenta, ellos, no sé si has visto cómo se presentan ellos, con poca ropa, las mujeres. Nosotros, o sea, yo no sé, por naturaleza, nosotros como aquí bailan los hermanos Guarani, nosotros no se nos ha ocurrido, no sé, creo que es la misma naturaleza, la sabiduría de los pueblos indígenas, sacar un video o grabar todo eso, ¿no? Es un respeto mutuo, bailan los hermanos Quichua, los Guarán, los Shuar,
y no nos grabamos, vivimos el momento, nos aplaudimos, luego bailamos todos quichua, bailamos guaraní, cantamos en quichua. Por eso es que yo en realidad yo sé saludar en quichua, sé saludar en guaraní, sé saludar en shuar, en castellano, en inglés. Entonces, ya como que ya soy más, mucho más que bilingüe. Entonces, eh, ahí que muchos estudiantes que son de Chacaspibula ahora dicen, voy a estudiar educación intercultural bilingüe para ir a trabajar en mi comunidad o en otras comunidades que tenemos casi como 25 comunidades aquí a nivel de la provincia. Y asimismo los compañeros Quichua y Guarani que dicen, voy a formarme como educador, como educador para ir a trabajar en la ciudad, para ir a trabajar en Guayaquil, en otras regiones, no, sino que para regresar a mi territorio y empezar eh, poniendo en práctica la educación intercultural bilingüe, la sabiduría desde nuestra cosmovisión, formando a los jóvenes desde el ambiente cultural, desde la naturaleza, usando materiales didácticos con piedras, con palitos, con frutas, llevándolos a la huerta, a la chacra o a los cultivos, haciendo ver las flores, colores de flores, colores de árboles que todos no tienen las hojas del mismo color. Entonces, está toda la herramienta en nuestros territorios para hacer que los jóvenes, los niños puedan aprender del entorno y sepan que todos ellos forman parte de nuestra vida y que hay que cuidarlo, que gracias a ellos que existen, ellos tienen la posibilidad de aprender, cosa que en la ciudad no se tiene. En la ciudad tienen que usar muchos materiales en libros o elaborados con materiales con plásticos o con foamix, o sea, cosas, materiales que a veces eso vienen a contaminar al ambiente. Cuando ya se daña algún material, todo eso ya hay que mandar al basurero, y el basurero se va a un botadero donde forma descomposición con otras basuras y es parte de la contaminación. Entonces, eso es muy bonito, es la diferencia entre la educación intercultural bilingüe con la educación hispana. Entonces, eso puedo comentarte, Carlos. Claro, ¿no? Increíble, de hecho, y toda esta construcción que aquí en la ciudad, ponte, no se tiene para nada, es construir líderes, es como que educar líderes, pero líderes de uno mismo, para poder fortalecer desde esa base, ir fortaleciendo la comunidad poco a poco, y es lo mejor, de hecho es lo adecuado y es lo increíble que se está haciendo en este momento, y gracias por hacerlo en tu comunidad, de hecho es bastante inspirador, bueno, un poco te comento, yo también estudio filosofía y por eso entendí como que toda esta parte justamente y por eso también me agrada bastante conocer toda esta parte de la sabiduría, de entender justamente y cómo se va moldeando el conocimiento. Es un gusto muy particular mío, Ah, qué pero bonito. es muy increíble hacerlo justamente y llevarlo ya a una praxis y tener resultados, ¿no? Concretos. De hecho, sé que, bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, a través de tu liderazgo, como nos has mencionado, has promovido temas del ecoturismo y la educación bilingüe. ¿Cómo crees que estas iniciativas pueden equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental? Justamente como te decía, partiendo desde la educación intercultural bilingüe, Carlos, eh, te explicas un poco desde el usar los materiales didácticos, elaborar nuestros materiales didácticos. Ahí estamos cuidando la naturaleza. Por ejemplo, yo en mi escuela con mis niños decimos, mira, eh, el gobierno nos da la colación, traen cartones que por dentro tienen fundas de aluminio, sorbetes y los niños consumen. Y luego de consumir, ¿qué hacemos esa basura que está dentro en una comunidad? Nos toca quemarla y si quemamos, los niños saben, a veces dicen, profe, pero eso va a hacerse nube y nuevamente va a caer en nuestro tanque porque va a caer hecho lluvia. Entonces, profe, pero si es que enterramos, también va a ir a nuestras aguas. Entonces, por eso es que a veces yo pienso que no nos queda de otra. Yo le digo, niños, preferible enterrarlo, porque si quemamos el agua,
el agua que cae la lluvia es el humo que va a ir de aquí. Y si lo enterramos también van a ir en las vertientes subterráneas que la gente mucho consume de agua perforada en las comunidades que salen de los ojos de agua. Entonces dicen, o sea, con un dolor de ese sentimiento toca enterrar la basura. Entonces desde ahí los niños a veces dicen, profe, si es que nosotros, a veces hay niños dicen, profe, mejor digamos que no nos den la colación, porque hacemos mucha basura, profe. Entonces, y otros dicen, no, pero nosotros sí queremos la colación. Entonces hay esta disputa, ¿no? Hasta en nosotros como docentes. Lindo fuera que desde el Estado ecuatoriano, desde los distintos países, haya se formen, yo qué sé, eh, o se impulse los emprendimientos de donde eh, impulsan el reutilizar las distintas basuras para que puedan elaborar otras cosas, ¿no? Entonces, pero que estén en distintas ciudades donde uno pueda coger y sacarlos. Pero en este caso aquí en nuestra provincia no hay. Y de una y otra forma, si es que se saca afuera, aunque es complicado, van a traer aquí al botadero que está en el de la ciudad, a unos 12 kilómetros, y ese botadero está a unos 15 a 25 metros, sí, 25 metros de la vía principal, cosa que cuando uno pasa por todo ese botadero, el mal olor que tiene que soportar, que le vienen ganas de sacar todo lo que ha venido desayunando, toca pasar aguantando todo eso y sobre todo es por hectárea y imagínense toda esa contaminación. Entonces, nosotros al aplicar la educación intercultural bilingüe a nuestros niños, llamamos a ser conscientes de cada uso, de cada material que hacemos y también de lo que consumimos, ¿sí? Y eso un poco con lo que corresponde a la educación intercultural bilingüe y en lo comentar en el tema del turismo comunitario, pues te cuento este, Carlos, que nosotros los indígenas o mucha gente hemos sido reconocidos como vagos. Nos dicen que tenemos en la costa del Ecuador, nos dicen los indígenas tienen harto territorio, son vagos, no trabajan, trabajan poquito, por eso son pobres, e incluso los de la sierra también, porque trabajan bastante. Ellos tienen esa mentalidad capitalista. Aunque los hermanos de la sierra sí tienen sí tienen esa relación, esa cosmovisión indígena que la tierra tiene vida, la naturaleza, pero casi ya lo han terminado. Pero nosotros, los de la Amazonía, como no, gracias a la sabiduría de nuestros territorios y a la fuerza de de nuestra misma cultura, no fuimos nosotros no fuimos conquistados por los incas, tampoco por los españoles, sino que por los religiosos y otras sectas más que entraron y nos colonizaron, porque nosotros nos hemos caracterizado como pueblos guerreros porque teníamos todo para ganar, porque la naturaleza es nuestra herramienta de lucha. Por eso es que aquí Francisco de Orellana, como que se llama mi provincia, se fue con Chuya Hoja porque le dieron un flechazo en el ojo y no quiso venir más. Y porque decía que todo estaba rodeado de indígenas, era peligroso. Entonces, eh, debido a eso que nosotros, como sabemos que nuestro territorio es nuestro mercado donde tenemos todo para vivir. Si es que nosotros no cultivamos, tenemos plantas que por naturaleza crecen donde cogemos los frutos, palmas donde cogemos aves, peces, pescamos, tenemos, aunque no trabajemos, porque en la naturaleza está todo. Pero también en estos tiempos ya hemos aprendido también de los mestizos a tener por ahí una ganadería, pero no tanto como tienen los mestizos, simplemente por sostener un poco el recurso económico, sembrando café, cacao, todo eso. En mi comunidad, como dos, tres nomás tienen ganadería y creo que no tienen más de 20, simplemente unos 15 traen, venden así, pero la mayoría tiene cacao y café, con eso mantiene la economía.
pero el resto de naturaleza que nosotros tenemos, sabemos que ahí está todo para, como te decía, para ir a cazar, para ir a traer la comida, para ir a traer los alimentos, para ir a traer la medicina ancestral. Ahí tenemos todo y por eso es que lo cuidamos y lo protegemos. Y por eso es que también buscamos fomentar el turismo en sí netamente para indicar lo que somos nosotros a la vista del mundo, pero no llevarse nada de nosotros, porque de lo nuestro es sagrado. Podemos compartir contigo o con otros extranjeros nuestras artesanías, todo eso, pero como yo le digo, esta artesanía que nosotros tenemos o el joven que está formándose en turismo comunitario, nosotros sabemos que esto es mi territorio. Aquí está la planta que adorna mi casa, que adorna mi cuerpo, mi vestimenta. Este es el bejuco que nosotros tenemos del Kumai, que el Kumai nos da el coquito, que es una planta súper que fuerte para también usar como postes de la casa. Entonces, mira, todo lo que me da de alimentación, todo yo tengo aquí y toda una maravilla. Eso me hace completa mi cuerpo. Todos están conmigo aquí. Entonces, por eso es que nosotros pensamos en que haya un turismo ecológico para hacer ver al mundo desde otra perspectiva del turismo, porque los turismos que hoy en día están habiendo, muchos a veces dan hasta, incluso están dando muchos sus conocimientos a los extranjeros y los extranjeros están llevándose nuestros conocimientos a otros países y están enriqueciéndose incluso con nuestras medicinas ancestrales, con nuestras plantas ancestrales. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer ver, que vean desde otra perspectiva. Entonces, así nosotros cuidamos más nuestro territorio, es un fuente de recurso económico que puede ingresar sin destruir nuestra naturaleza. Tal como es de sagrado, nosotros lo hacemos ver, lo cuidamos, lo protegemos, pero también indicamos. Entonces, eso con respecto a tu pregunta, Carlos. Muchas gracias. De hecho, son temas tan diversos, pero al mismo tiempo compaginados, ¿no? Que es justamente partir desde el cuidarse a uno mismo, cuidar la naturaleza, cuidar el territorio y a través de la impulsación, de hecho, desde la comunidad, desde uno mismo. Es lo increíble que estás desarrollando, de hecho, y que has venido desarrollando todo este proceso, es muy admirable, la verdad, y obviamente estoy completamente de acuerdo, solo pensé en, porque claro, yo también en los tiempos que trabajaba como que de profesor acá en la parte urbana, claro, nos daban también las colaciones del gobierno y claro, nosotros lo votábamos, no. O sea, se vota acá y se manda al vertedero, pero claro, es cuando pensé igual, cuando atraviesas del vertedero por donde está acá en la ciudad también apesta horrible y es como que no es la misma, claro, y solo dije, "Chuta, ¿cómo no pueden pensar eso el gobierno?" Que, bueno, es, es algo Sí. que está ahí, ¿no? Es algo tan evidente, pero no, es como una ayuda media, siempre digo yo, es como que siempre llegan solo hasta la mitad, no logran bien siempre. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, como nos has venido contando en toda esta experiencia, de hecho, has sido parte de un movimiento que busca rescatar la identidad cultural y la cosmovisión amazónica. ¿Cómo crees que el arte puede ayudar a fortalecer ese sentido de pertenencia y orgullo ancestral? El arte es muy fundamental desde el saber de nuestras culturas. Tenemos, hablando un poco de arte, tenemos jóvenes que considero que también es parte de un arte que tienen la habilidad o que sus padres les han transmitido elaborar las ollas de barro que hacían, los platos e incluso que hacen materiales con la boya, con la planta de la boya, realizan figuras de loros, de distintos animales que hay en la naturaleza. También nosotros como parte de nuestra formación, eh, como también considero que es parte del arte. Nosotros realizamos dramatizaciones o un poco de coreografías
con presentaciones de las tres nacionalidades, digamos, en este caso en las universidades, cuando tenemos presentaciones o aquí en los espacios culturales, vamos pensando cómo desde el arte de nuestra presentación de un baile o desde una narración se vaya dando un mensaje eh, o actuando desde un poco de tomando el teatro. Hacemos esos tipos de actividades donde llamamos a ser conscientes desde estas prácticas, ¿no? Desde la dramatización, desde relatar relatos de la sabiduría o un poco de la vivencia que hemos tenido, este impacto de los petroleros, de los madereros. Entonces todo eso ponemos en escena también para tratar de comunicar, porque simplemente a veces no solo en discursos, también la gente que a veces cuando hacemos casas abiertas dentro de la ciudad o en el Parque Central, que pueden entender mucha gente, ya está cansado de muchas intervenciones, que una y otra cosa o música, pero en este caso, si es que es un teatro, una dramatización o digamos una escenografía de, digamos, un relato digamos, con no sé cómo puedo decir, con esos gestos de que sentirse afectado, de hacerlo con amor, de que pueda recitarlo. Entonces, eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces, eso nosotros también lo hacemos y considero que es parte del arte que fomentamos dentro de este proceso para que se pueda dar a conocer y que también los jóvenes realizan estos tipos de artesanías según sus habilidades, incluso las mismas artesanías. Nosotros, nuestros hermanos, más nuestras hermanas guaraníes, ellas vienen, están en sus clases, los hermanos guaraníes son bien artesanos, están ahí con su chambira, tejen la pierna, haciendo el hilo, pero poniendo atención, siempre están tejiendo, ellos son más artesanos que el quichua, el shuar y guaraní, pero, perdón, el quichua y el Chor considero, pero nosotros somos artesanos, pero como que trabajamos en nuestra casa, sí, pero ellos siempre traen aquí, incluso también nuestros hermanos quichos, y dependiendo, ¿no? Pero digo desde lo que más he visto, entonces considero que siempre se está trabajando también para sostenerse económicamente, entonces eso con respecto a tu pregunta, Carlos. Qué interesante, ¿no? Bastante, de hecho, y qué genial, de hecho, que también sigan y puedan tener esta posibilidad de justamente seguir tejiendo, seguir haciendo parte de algo que es ya más natural, ¿no? Y o sea, natural en ellos, ¿no? En hacerlo constantemente. Porque claro, inclusive hacer, por ejemplo, las platos de barro, yo considero que eso es arte. Bueno, tenía un muy buen amigo que hacía bastante con cucharas, por ejemplo, con madera y le gustaba justamente aprender, bueno, acá en la sierra se dio un mini tour por las comunidades ahí justamente para aprender desde cómo se hacía, literalmente desde este saber ancestral y para cuidar igualmente qué planta elegir, cómo luego se vuelve a plantar eso y todas estas costumbres que se tienen, ¿no? En las comunidades, justamente de qué es lo importante, tener esta visión más ecológica, más sostenible, porque sabemos que es justamente donde vivimos y donde vamos a seguir viviendo y va a seguir habiendo nuestras personas, entonces, ¿por qué no cuidar nuestro planeta? Es la cuestión más importante, creo yo, ¿no? Bueno, retomando un poco la anterior, comentabas algunas problemáticas, de hecho, en la escuela, los jóvenes sé que llevan problemáticas reales de sus comunidades para analizarlas. ¿Cuál ha sido el caso que más te marcó y cómo cambió tu forma de ver la lucha ambiental? Uno, uno de los casos que puedo recordar y, y lo voy a decir es el caso de la madera, incluso la minería. Mi comunidad, como te mencionaba anteriormente, es una de las comunidades que está cercado por otros sectores
de que han vendido parte de su territorio a los petroleros. Ok. Y entonces nosotros no los hemos permitido. Ha habido muchas intervenciones por parte de la petrolera, hemos dicho que no. Y entonces yo no pensaba de que de un momento a otro un socio por ahí había estado teniendo contacto con gente maderera. Entonces, cosa que pasó de que como yo estoy trabajando en estos temas, a veces digo, es la lucha de un líder en estos ámbitos no termina, tiene que estar atento ahí de su comunidad, de su gente, porque la gente está en un proceso y de pronto aparece esta persona de que quería vender madera, que les va a pagar bien, todo eso, empieza a incidir en la comunidad y llevándose la decisión mayoría de la comunidad. Entonces, esto ya se había venido trabajando sin mi conocimiento, entonces, donde que convocaron a una reunión y dicen que ya la mayoría quedó de que vamos a vender nuestra madera de nuestros territorios. Pero yo digo, ¿cuándo la mayoría? ¿Cuándo hablaron? Entonces fue un relajo así donde que, pero me decían eh, los compañeros otros que netamente no les avisaron porque iban a decir que no están de acuerdo a vender su madera. Y ellos decían, Vinicio, ¿tú sabes de esto? Yo digo, no, pero que ya han hablado la mayoría. Entonces yo ahí en primer lugar tuve que decirle al señor de la madera que llegó, de que nosotros los pueblos indígenas, cómo vivimos, cómo vemos nuestra constitución, pero si eso es su intención de venir a querer eh, hacer entender a nuestra gente que van a tener recursos económicos, etcétera, o hacer creerlos usando otros términos, le digo a usted, es una amenaza para nuestro país. Usted tiene que decirnos sinceramente de que quiere venir a matarnos. Nos va a matar. Son nuestros árboles grandes, inmensos, que tienen toda una sabiduría. Entonces, cuando yo empecé así, la gente empezó a aplaudirme, los pocos que no habían sido avisados. Y entonces yo, o sea, cuando yo empiezo a decir inicio desde esta parte fundamental donde mi gente me va a entender. Y entonces, y fue una lucha fuerte donde que la mayoría no aceptamos, que no hay, pero se quedó así. Luego esta gente con tres familias más habían negociado internamente, ya les habían dado el dinero, ya se gastaron y de hecho que tenían que sacar la madera, tenían sus fincas. Y bueno, tratamos de mediar porque también o sea, advirtiéndoles a esta gente que sea la última vez que hayan hecho esos acuerdos. Entonces tocó lamentablemente ceder como tres fincas que en realidad en nuestras comunidades se tienen de 75 hectáreas, de 45, de 50 hectáreas los socios, los finqueros, entonces es bastante. Entonces Claro. eso es una lucha fuerte que a mí me impactó y segundo, eh, por ahí la minería, porque anteriormente, creo que no sé si conté en la entrevista anterior, la primera entrevista, de que unos familiares que vivían por allá, por Bermejo, por el límite de Ecuador con Colombia, vinieron a visitarlos allá un familiar que habían traído la batea creo que llaman así, tipo plato que artesanal supuestamente sacan el oro. Vieron justamente donde hoy en día cruza la vía para llegar a nuestra comunidad y donde se va a construir el puente nuevo en nuestra comunidad. Esa parte vieron de que había oro.
E incluso por desconocimiento de nosotros, en ese entonces cavaron casi a una profundidad de 2,5 metros, 3 metros, y de unos, ¿qué podría decir? Casi de unos 6 por 6 a la redonda. Entonces Uy, sí, nos bastante. llamó mucho la atención por lo que era un vertiente pequeño, y al sacar ese oro hicieron una poza grande, cosa que también nos dio miedo. Y pues no habíamos dicho nada. En ese entonces todavía no estaba en información. Pero esto pasó de que se fue esta familia, se organizaron, conversaron con esta gente de que querían venir a sacar el oro y que querían negociar, pero la gente de esa familia ya dijeron que ahora ya no es como antes. Ahora hay la gente y ha hecho más conciencia, todo eso, pero allá está, digamos, con el quién hay que decirlo. Entonces, habían llegado a mi casa buscándome para hablar conmigo, pero ya en ese entonces, como estoy de aquí para allá con talleres por acá, estos encuentro tantos cargos, entonces no estaba, y una vez llegué, cuando mi papá me dijo que te llegaron a buscar, donde dice que tienen planificado de sacar oro y darnos un tanto por ciento que por cada, ay, ¿cómo es que se llama? Creo que por unas ciertas medidas que ellos buscan y ponen un precio. Y entonces yo empecé ahí diciéndole a mi papá, ¿qué nos hace? Tantos años hemos vivido con el petróleo bajo tierra, es parte de nuestra tierra, parte de nuestra espiritualidad. El petróleo nos cuida y nos protege también. ¿Qué el oro igual? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos falta para vivir que estemos pensando, querer negociar? Van a hacernos daño. Entonces, primero, como dicen, le peiné bonito a mi papá, a mi mamá, diciéndole estas cosas, y dijeron, ya, si ustedes vienen y les vienen a decir, ustedes saben lo que van a decir. No que yo he dicho, sino que sí, porque ustedes ya saben. No está por más de que yo siempre esté para que vengan a decirme a mí. Entonces yo dije eso, y mis papás pues igual me vinieron a buscar segunda vez, no me encontraron, mi papá los dijeron, y entonces mi papá también y otra gente más, yo ya avisé a mi gente, a los que están a mi favor, como tengo mayoría, digo, hay esto, hay que decir que no, y entonces por ahí la gente ya dijeron que no vengan acá, si es que vienen nosotros les vamos a mandar corriendo, haciendo justicia indígena, que ni se asomen, que nuestros territorios no nos estorban, el oro está bien ahí. Si es que vivimos sobre una riqueza, pues vivimos. No nos hace daño, ni tampoco necesitamos destruirla para mejorar nuestra calidad de vida, porque sí vivimos bien. Entonces, eso fue todo y ni regresaron más. Entonces, esa actividad te puedo contar. Puta, dos fuertes, no habíamos, la anterior que conversamos no me habías contado justamente esta parte de la minería Sí. específicamente y la madera también, ¿no? Es muy fuerte, de hecho, toda esta parte que sigue es muy del capitalismo, ¿no? Que quiere imponer y aprovechar hasta el último recurso y seguir y convencer y solo a través de la economía, a través del dinero, porque ya está diseñado el sistema así y es muy fuerte y es admirable. De hecho, la lucha contra este sistema que se mantiene, ¿no? Desde las comunidades y eh, es lo bueno y lo inspirador que estás haciendo. De hecho, bueno, voy a pasar a una penúltima pregunta y de ahí una última más. Entonces, Ya, bueno, tranquilo. la siguiente pregunta es, después de todos estos años de trabajo, ¿cómo imaginas el futuro de la Amazonía si los jóvenes siguen alzando la voz? Te cuento que el futuro de la Amazonía, aunque es complicado, es fuerte, verás, de lo que estamos viviendo. Mm, Porque nuestros líderes que tenemos hoy en día en la Amazonía también, considero que vienen de procesos, de sabidurías, pero hay una parte de que les falta, y es lo que pasa que justamente terminan negociando con las mineras, con los madereros, ciertos sectores de nuestras comunidades. Y entonces hay comunidades que también se han dejado llevar por, por esta ambición de mentalidad capitalista, donde están vendiendo casi todos sus territorios comunitarios. Entonces,
Yo sueño, veo a una Amazonía desde la proyección desde esta escuela. Veo una Amazonía con jóvenes líderes, con identidad, sabiduría ancestral y sobre todo conocimiento de sobre nuestros derechos em, colectivos, nuestros derechos que están plasmados en la Constitución y ejerciéndola nuestros derechos. Eh, Cuando un líder viene conoce su propia identidad, su cosmovisión de su pueblo, su decisión, su pensar, direcciona a todo su territorio, a toda su familia. Te cuento que hoy en día yo tengo muchas propuestas de los petroleros, de la parte política para llevarme, llevarme a hacer, a costillarme para usarme. De hecho, eso es lo que para eso me que necesitan, porque saben que tengo gente que me conoce, que está de acuerdo con mi proceso, que me apoya. Entonces, tú sabes cómo son los políticos que necesitan gente quien les mueva más gente. Claro. Entonces, em, se dejan llevar, pero yo he dicho, yo me he mantenido gracias a la sabiduría de la propia naturaleza, el río que me purifica, que cada vez me da fuerzas, me limpia, me hace sentir más visionario, la sabiduría de mis ancestros, el caminar por la tierra, el sentir la tierra, los palos, o sea, todo eso te da una sabiduría, cosa que te tiene con una visión bien fija donde tienes que ir y lo que tienes que cuidar. Y por eso es que yo muchas de las veces he dicho no, porque mi decisión es la de mi comunidad, es la de mi escuela que tengo, es de Lamas, de la provincia, de los pueblos indígenas que tengo, Quichua, Shuar y Guarani, y no solamente por ellos, es por todos, Carlos, como tú sabes. La Amazonía es el pulmón del mundo. Si es que la Amazonía no existiera, no existiera vida. Entonces, Es verdad. es por eso que nosotros estamos formándonos en esto y soñamos con jóvenes con un liderazgo con identidad y sabiduría propia para poder eh, defender a nuestros territorios más adelante y para cuidar la vida, para que todos, muchos más, tú y yo, los hermanos rusos, españoles, británicos, todos tengamos vida con el dióxido de carbono que nos da la naturaleza y por muchos años más. Entonces soñamos con jóvenes que con conocimientos, negociando con otros espacios, pero negociando para que haya sostenibilidad de todo este proyecto que se viene trabajando, de que se cuide la naturaleza, de que estén impulsando o que inquen a otras organizaciones o a los mismos gobiernos buscar otras estrategias de buscar recursos económicos para el país, para la educación, todo eso. Entonces, sueño con esos tipos de jóvenes y de la Amazonía, pues en construcción también, porque justamente en nuestras escuelas nosotros estamos buscando jóvenes donde hay más problemas de minería, de madereros. Estamos por ahí usando las estrategias de hacer a que más sea un joven haga conciencia y diga que sí, es verdad lo que tú dices y donde ya nos entienda, pues le jalamos por aquí en Achacaspibula porque aquí lo vamos a rescatar. Y sabemos que este joven va a ser estratégico, va a empezar primero con su familia o si tiene su pareja, con su esposa o con sus hijos, porque yo así inicié, te cuento, Carlos, mi primer reto fue mi familia, fue mi papá, porque mi papá era también conocido, un líder, pero que hoy en día ha entendido que eso no es un verdadero líder, le he hecho entender y ha entendido de que no aceptaban la voz del joven. Entonces yo le decía a mi papá que esto, que esto, no.
tú lo que dices no es que es así, que es así. Y mi mamá también, bueno, como te decía, desde parte de mi cultura, mi mamá, pues decía lo que dice tu papá es verdad, porque es mayor, ha vivido, ha sido presidente de la comunidad. Entonces, el primer reto es para ser líder y debatir los temas que nosotros hemos aprendido y ponerlos en prácticas, son nuestras familias, nuestros hermanos, papá, mamá, o en caso ya tenga su familia, su esposa y sus hijos. Claro, es increíble de hecho todo esto y de ahí se empieza, ¿no? Es justamente con la familia, con lo más cercano que uno tiene y hay que seguir, eso es el poder motivar a Y, hacer de- cambio. Sí, y sí, desde uno mismo, verás, desde exacto, uno mismo, porque tú o sea, te pones límites durante esa formación, te vas teniendo en cuenta de tus actos que vas haciendo desde tu manera de pensar. Entonces, cuando tú ya te ubicas bien, o sea, ujú, como yo siempre he dicho, cuando la naturaleza, la madre naturaleza con todos sus espíritus ya te acoge, te pone en tu lugar, tú ya tomas una dirección y empiezas, como te digo, empiezas a hablar. Y el primer reto de las que ya te dije con la familia. claro. Es justamente eso, ¿no? Es como lo mencionamos justo desde el inicio, de hecho, que es lo que están creando son líderes de uno mismo, líder de uno mismo, es lo más Sí. importante para la vida, de hecho, considero, para toda la existencia, porque eso nos motiva de ahí a seguir a la familia, luego a la comunidad, luego ya es como que a todo, ir abarcando ya todo este liderazgo, ¿no? Que obviamente no ser como muy bien lo has evitado, hacer politiquería, como lo mencionamos. Pero es justamente lo admirable de tu proyecto y de tu motivación que sigue ahí. Bueno, como última pregunta que te quiero hacer justamente, nos acabaste de mencionar que esto en tu comunidad, antes ser joven, antes significaba no tener voz. Hoy eres un ejemplo de empoderamiento, de líder de tu comunidad. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a los jóvenes amazónicos que sienten que su palabra no tiene tanta relevancia? Yo el mensaje que le doy a los jóvenes es de que vayan y hablen con sus abuelitos, porque sus abuelos les van a dar la razón, les van a hacer, les van a dar un consejo y ellos van a poder conversar con sus abuelitos en confianza. Y sus abuelos una fuerza para que puedan hablar con sus padres y así puedan tener incidencia. Porque tomando en cuenta de que jóvenes que, digamos, no cuentan con este apoyo como esta escuela, digamos, esta escuela te decía de que se está abriendo recién a otras provincias, no es conocido mucho en sí también en toda la región para decir que este joven necesito irme allá. O decirnos, si es que un joven quiere irse allá, a veces los padres lo ponen límites a una chica o sea un joven. Lo que sí quisiera decirles es de que se sientan en confianza en ellos mismos y empiecen a hablar con sus padres de lo que piensan acerca de lo que viven, de lo que está bien o de lo que está mal. Hablen con sus papás, aunque es complicado, pero también es posible. Si es que no es con sus papás, con los abuelitos, porque los abuelos, nuestros sabios tienen un rol fundamental para llegar a los papás o para llegar a las mamás. Ellos dicen, ellos aunque sean ancianos, mayorcitos, nuestros sabios, o casi se me sale la palabra de ancianos que se usa en un término de que estoy aprendiendo también. Para nosotros, nuestros abuelitos son nuestros sabios, nuestros conocedores, entonces tienen mayor incidencia en los hijos o las nueras, entonces son ellos quienes pueden acompañar a estos jóvenes que quieren que su voz sea escuchado, es la base fundamental y que también sobre todo confíen en ellos, que empiecen eh, a empoderarse de las palabras de sus abuelitos, de sus ancestros, que vayan a pedir la fuerza en el río, que se entren en el río con sentido, que el río tiene vida, es como el Dios que decimos ahora, si usted tiene fe, Dios le va a escuchar. Nos han hecho aprender desde que luego de la colonia que hemos tenido. Y entonces, asimismo, el río, si es que usted le habla,
la naturaleza, el viento mismo le va a dar fuerzas. Y es ahí donde la misma naturaleza le da la sabiduría y el poder de que empiece a caminar este joven. Entonces, eso es mi mensaje de que escuchen a los ancianos, empiece a escuchar a todos los elementos de nuestras naturaleza y también de una y otra forma ah, con los que tienen problemas de que sus papás no les quieren escuchar, que vayan con nuestros sabios y con los que tienen la posibilidad de ser escuchados, pues que empiecen a hablar desde lo que ven y de lo justo que tiene que ser. Y los jóvenes que ya están en procesos, el que tienen estas ganas de salir, tienen un poco disponibilidad de tiempo, quieren salir que busquen estos espacios como es la escuela y entre otros espacios de formaciones donde puedan adquirir conocimientos o pautas más sobre procesos, ¿no? Porque es importante también de una y otra forma abrirse a otros espacios donde hay capacitaciones, charlas, de una y otra forma se aprende y también es donde puede ir ejercitando su participación de expresión y de ser escuchado, ¿no? Entonces, eso es mi mensaje, Carlos. Muchas gracias, Vinicio, de hecho, por toda esta entrevista, por tu conocimiento, por tu sabiduría. Me sentí en algunos momentos, como lo mencionaste, como tus padres de familia en la escuela, el sentir que tienes tanta sabiduría, de hecho, lo transmites bastante. Es increíble todo el proceso y todos los roles que cumples, de hecho, y cómo has llegado a apoyar a tu comunidad. Te agradezco por este espacio, por el apoyo igual al proyecto de Conciencia y Arte. Y muchas gracias. Espero que igual, no sé si quieres dejar por si acaso tus redes sociales o de la escuela, si quieren ir, seguir apoyando justamente estas iniciativas increíbles que tiene Vinicio. Estás ahí justamente, si lo deseas hacer. Si no, ahí lo Sí, dejamos. verás, Carlos, bueno, en mis redes sociales yo estoy en Instagram como Vinicio Naranjas, en Facebook como Vinicio Naranjas. No tengo más redes sociales porque, o sea, necesito tiempo, pero esas redes sociales no más manejo. Claro. Y bueno, con lo que en la página de nuestra escuela te había comentado que en sí lo habían restringido, hemos estado, Mm, sí. bien, cómo nuevamente activarlas, pero estamos haciendo un trabajo y como seguimos en contacto, ya te daré la red social como estamos en nuestra escuela. Pues nada más, Carlos, decirte de que también gracias por tu tiempo, hemos estado en contacto y pues espero de que mi entrevista o mi mensaje se llegue a escuchar a otras personas o a otros jóvenes para que vean que sí es un cambio posible, que un cambio por una vida mejor sí es posible. Y que los jóvenes que provengan de una cultura, ya sea del país en que se encuentren, pues que regresen a sus territorios, que escuchen a sus ancestros, escuchen la sabiduría ancestral de todos estos elementos de la naturaleza y se empoderen de sus derechos, de su cosmovisión, de su sabiduría para que puedan tener ese rumbo y puedan tener sentido de sus vidas. Porque una persona sin tener objetivo o sin tener en cuenta que hay que tener, la vida tiene que tener un sentido para vivirla, pues es una persona que no sabe vivir la vida, que vive por vivir. Entonces, eso decirte, Carlos, pues siempre va a ser para mí un gusto estar en contacto contigo. Espero que tal vez más adelante podamos compartir más estrategias, también el trabajo que ustedes hacen, yo pueda conocerlos y puedan conocer también el trabajo que nosotros estamos haciendo y de una y otra forma podamos transmitir estos eh, buenas recomendaciones o buenas estrategias que nosotros tenemos para poder trabajar con nuestros proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, eso, Carlos, de mi parte, muchas gracias y siempre un gustazo. No imaginaba platicar contigo y pues lo he hecho gracias a Bárbara.
No, sí, igual, gracias a ti, de hecho, Vinicius. Muchas gracias con todo y bueno, aquí damos por cerrada la entrevista y claro, no dudes, de hecho, que estaremos apoyándonos en más proyectos que podemos ir sacando mutuamente y es lo importante, de hecho, para poder seguir apoyando y nutriendo a la comunidad y a la educación desde una conciencia, un poco el arte desde acá, pero ahí seguimos. En mi cultura, en mi lengua materna, Punkerwita, te digo que te vaya bien. Un gusto. Ok, muchas Que te gracias, vaya igual que bien, te vaya Carlos. bien. Y nos estamos viendo. Que tengas una buena noche. Nos estamos viendo. Buenas noches, Vinicius. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, chao. Ok.